Y si la persona que más daño te hace es la que más dice quererte, parece absurdo, pero pasa más de lo que imaginas. Nos enseñan a resolver ecuaciones, a memorizar fechas, pero nadie nos enseña a leer las señales de una mente manipuladora, esas personas que no necesitan gritar para dominarte, que no levantan la voz, pero logran hacerte sentir pequeño con un solo silencio. Te sonríen mientras te quitan la paz. Te abrazan mientras te enredan en su control. Te dicen, lo hago por tu bien, mientras te cortan las alas. Y lo peor es que muchas veces no lo notas. Crees que exageras, que el problema eres tú. Pero lo cierto es que hay gente que se alimenta de tu culpa, de tu necesidad de ser querido, de tu incapacidad para poner límites. No son monstruos visibles, son espejos rotos que te hacen dudar de tu reflejo. Hoy quiero darte una mirada diferente. Desde la sabiduría de los estoicos, vamos a descubrir cómo reconocer a las personas que envenenan tu mente disfrazadas de cariño, porque, como decía Séneca, no hay peor prisión que la construida dentro del alma. Te invito a quedarte hasta el final, a mirarte por dentro, a comentar qué señal reconociste en tu vida y a prometerte que nunca más dejarás que alguien te robe la calma con una sonrisa. Porque lo que vas a descubrir hoy puede cambiar tu forma de confiar para siempre. Ahora quiero que prestes mucha atención a esta historia. Te prometo que te vas a ver reflejado en más de un detalle. Es una historia simple, pero con una lección profunda. Una de esas que los estoicos habrían contado para recordarnos que no todo el que se acerca con una sonrisa viene con buenas intenciones. Imagina esto. Luca era un chico tranquilo, trabajador, con sueños grandes, pero los pies en la tierra. Le gustaba ayudar, escuchar, estar cuando los demás lo necesitaban. Creía que la vida se trataba de compartir lo poco o lo mucho que uno tiene. Hasta que apareció Dani, un viejo amigo del colegio, de esos que llegan con nostalgia y promesas de volver a ser como antes. Al principio todo parecía bien. Risas, recuerdos, planes nuevos. Dani decía que necesitaba apoyo, que estaba pasando por un mal momento, que solo quería a alguien que lo entendiera. Luca, con su corazón abierto, lo recibió, le ofreció tiempo, consejos, incluso dinero. Pero poco a poco empezó a notar algo extraño. Dani no pedía ayuda, la exigía. Cada favor venía con culpa. Si Luca decía no, él respondía con frases como «ya no sos el mismo» o «cuando yo te necesité, te di todo». Lo hacía sentir responsable de su tristeza. Empezó a aparecer sin avisar, a opinar sobre cómo Luca vivía, a sembrar dudas sobre sus amigos, su trabajo, sus decisiones, y lo peor fue que Luca comenzó a dudar de sí mismo, como si cada palabra de Dani pesara más que su propia voz interior, hasta que un día, una conversación con su abuela lo cambió todo. Ella, sin rodeos, le dijo: «Hijo, quien te quita la paz no te quiere bien». Los estoicos decían que la verdadera amistad no encadena, libera. Esa frase fue suficiente. Luca entendió que no se trataba de culpa ni de compasión. Se trataba de límites, de cuidar su mente, su serenidad, su libertad interior. Decidió alejarse, sin rencor, pero con claridad, y descubrió que a veces el amor propio también significa cerrar la puerta con firmeza. Es el reflejo de lo que muchos viven sin darse cuenta. Personas que entran en tu vida con palabras suaves, pero con intenciones que corroen por dentro. No buscan apoyo, buscan poder, no quieren conexión, quieren control, y es justo de eso de lo que vamos a hablar ahora. Hoy vas a conocer los 9 comportamientos que, desde la mirada de la filosofía estoica, revelan a una persona peligrosa en tu vida. Quédate conmigo hasta el final.
porque los estoicos enseñaban que el sabio no teme al enemigo, teme a su propia ceguera. Estas señales son sutiles, pero reconocerlas a tiempo puede salvarte la paz. La dignidad y la libertad interior, número 1. Siempre se hacen pasar por víctimas. Incluso cuando son el problema, has vivido con alguien que convierte cada escena cotidiana en un juicio donde tú acabas sentado en el banquillo. Comide errores, confund. Empuja los límites y cuando señalas el daño, se rompen lágrimas y reescribe la historia para que parezcas verdugo. La táctica es fina y constante. Si pides respeto, te llaman insensible. Si pones límites, te tildan de frío. Si te apartas, te culpan de abandono. El veneno entra por la grieta de la culpa y se instala en tu diálogo interno. Empiezas a dudar de lo que viste, a disculparte por lo que no hiciste, a explicar una y otra vez algo que era evidente. Séneca advertía que la mente es un jardín que hay que cuidar. Si permites que arraigue la maleza de la manipulación, las flores de la razón se marchitan. La víctima profesional no busca remedios, busca un escenario donde su papel principal le otorgue poder moral. Compara tu reacción con una imagen de bondad que se adjudica, como si su dolor justificara cada exceso. Te exige comprensión y no ofrece reciprocidad. Cambia de tema ante los hechos, apela a tu compasión y te arrastra a una rueda donde nunca basta lo que das. Epicteto recordaba que no controlamos lo que otros dicen, solo nuestra respuesta. La claridad consiste en nombrar la inversión de papeles sin elevar la voz, en registrar por escrito lo que sucede, en apoyarte en testigos confiables y en no discutir realidades obvias. Quien se refugia siempre en el papel de víctima suele ocultar una voluntad de dominio. Si aceptas el guión, cedes tu serenidad. Si devuelves la historia a su lugar, recuperas tu criterio. No hay crueldad en proteger tu paz. Hay responsabilidad con tu propia vida. Número 2. Quieren controlar todo lo que haces, disfrazándolo de preocupación. Al principio parece un abrazo. Preguntan si esa ropa te favorece. Sugieren que cambies de plan. Opinan sobre tus amigos y presentan cada comentario como cuidado. Con el tiempo, la vigilancia se amplía, decisiones pequeñas pasan por su filtro. Horarios y hábitos se ajustan a su comodidad. Tus preferencias se vuelven negociables. La máscara es la buena intención. El efecto es una jaula que reduce tu autonomía. Marco Aurelio invitaba a distinguir lo que depende de uno de lo que no depende de uno. Cuando otro pretende ocupar tu criterio, coloniza lo que sí te pertenece. Observa las señales con calma. Si eliges pachi, frunce el ceño. Si discrepas, se ofende. Si pides espacio, apela al chantaje emocional y dice que solo busca tu bien. Aquí se decide la dirección de tu vida. O educas tu atención para sostener límites claros o terminas pidiendo permiso para existir. La cura es gradual y firme. Define que es innegociable. Comunica en frases breves y serenas. Retira explicaciones innecesarias. Hazte responsable de tus actos y acepta las consecuencias de tu libertad. La preocupación verdadera acompaña sin poseer, aconseja sin dictar, respeta el ritmo del otro y no necesita supervisarlo. La falsa preocupación teme que crezcas porque su control perdería terreno. Si notas que tus pasos se vuelven más cortos por no molestar, recuerda a Epicteto cuando decía que la libertad empieza en el juicio interno. Quien de veras te quiere celebra tu criterio, incluso cuando no coincide. Quien busca dominio te quiere dócil y agradecido. Amar con madurez es permitir que el otro sea y elegir desde ahí si caminan juntos. Número 3. Te aíslan de quienes realmente te aman. Este patrón opera como una niebla que entra por las rendijas sin que te des cuenta.
La persona peligrosa sabe que tu fuerza nace de los vínculos que te sostienen, así que siembra desconfianza con semillas pequeñas que parecen preguntas inocentes. Al principio solo insinúa, compara, pone en duda intenciones y lealtades, hasta que tus afectos se vuelven sospechosos y tus certezas frágiles. Marco Aurelio aconsejaba custodiar la mente como una ciudad amurallada. Aquí, la muralla se debilita cuando aceptas que el juicio ajeno pese más que tu propia experiencia. Empiezas a interpretar miradas como amenazas, silencios como traiciones, recuerdos como pruebas en tu contra. Te apartas de quienes te conocen porque ya no confías en tu criterio. La persona peligrosa te ofrece un faro que en realidad te guía hacia arrecifes. Te promete claridad mientras oscurece tu mirada. Te habla de cuidado mientras te vuelve dependiente. Te asegura que solo ella te entiende y convierte tu mundo en una isla. Séneca diría que la amistad verdadera es alivio, no cadena. Si un vínculo te obliga a romper los que te hacen bien, no es amor sino dominio. El aislamiento no llega con portazos, llega con susurros que te convencen de cerrar la puerta tú mismo. Y cuando te quedas solo, la única voz que escuchas es la que dicta el guión del control. La salida comienza cuando recuperas tu propio juicio. Epicteto recordaba diferenciar lo que depende de ti de lo que no. Reconocer quién te aparta de los tuyos y recuperar paso a paso las conversaciones, las visitas, los abrazos que te devuelven la paz. Es volver a ocupar tu ciudad interior y encender tus luces. Número 4. Nunca asumen la culpa, siempre te echan la responsabilidad a ti. Vivir con alguien así es caminar con los bolsillos llenos de piedras que no son tuyas. Todo tropiezo se reescribe para que caiga sobre tus hombros. Si se enfadan, fue por tu tono. Si falan, fue por tu falta de apoyo. Si el plan se derrumba, fuiste un obstáculo. Reordenan los hechos como quien mueve piezas de un tablero hasta que la culpa llega siempre a la misma casilla. Este truco erosiona tu autoestima porque te obliga a justificarte sin descanso y convierte la realidad en un espejo torcido. La filosofía estoica propone el examen sereno de los acontecimientos. Cuando miras con calma, descubres que quien no puede decir me equivoqué, vive esclavo de su orgullo y pretende convertirte en su escudo. El ciclo es previsible. Primero, dudas de ti. Luego te disculpas por lo que no hiciste. Después evitas hablar para no detonar otra tormenta y terminas haciendo de amortiguador emocional. Cuanto más cedes, más se agranda su sensación de poder. Epicteto invitaría a recuperar la jurisdicción sobre tus juicios. No eres responsable de las interpretaciones que el otro fabrica para no enfrentar sus errores. Asumir lo propio y devolver lo ajeno es un acto de higiene interior. Marco Aurelio sugería responder a la injusticia con claridad, no con rencor. Poner límites. Pedir evidencias concretas. Notar hechos y no suposiciones. Decir no cuando pretenden colgarte culpas inventadas. Así desactivas la mina emocional. Con el tiempo, la relación basada en la inversión de responsabilidades se deshace porque ya no encuentra dónde anclarse. Y tú recuperas el peso justo de tus actos, que es la medida exacta de tu libertad. Número 5. Te sabotean disfrazados de asesores. Quien juega a ser consejero sin desear tu bien genuino, se acerca con palmadas suaves y una sonrisa que parece abrigo, pero por dentro es invierno. Te felicita por quedar bien y no por celebrar tu avance. Cuando compartes un plan, responde con advertencias infladas y escenarios de desastre. Si mencionas una victoria, aparece una objeción que la empequeñece. No busca iluminar el camino, sino apagar tu faro. La filosofía estoica diría que ese tipo de consejo no fortalece el juicio, lo intóxica. Marco Aurelio insistía en cuidar la ciudadela interior ante el falso mentor. Esa ciudadela se resquebraja
porque colocas tu opinión bajo la sombra de la suya. La táctica se repite, te recuerdan fallos pasados como si fueran el destino, te hablan de riesgos como si fueran certezas, resaltan tus vacíos como si fueran esencia. Al principio parece prudencia, con el tiempo se vuelve una jaula. En México o en España lo verás en el trabajo, en la familia, en el grupo de amigos. Te dirán que solo quieren evitarte sufrimiento y lo que buscan es domesticar tu iniciativa. Epicteto enseñaba a diferenciar lo que depende de ti, tu esfuerzo. Tu atención y tu disciplina dependen de ti. La opinión ajena no. Si cada paso que sueñas pasa por un tribunal de supuesta experiencia, tu ánimo deja de crecer. El resultado es silencio. Dejas de contar proyectos. Te acostumbras a pedir permiso para soñar, a revisar 3 veces cualquier idea. Así surge la sensación pegajosa de insuficiencia. Esa persona no soporta tu expansión porque le muestra sus propias renuncias. En lugar de subir contigo, intenta que bajes al nivel donde todo parece seguro y nada florece. La salida estoica es sencilla y valiente. Escucha sin entregarte. Toma lo útil y descarta lo que nace de la envidia. Define límites con calma, agradece el interés y decide con criterio propio. Recupera tu voz y vuelve a sembrar en tu jardín mental. La verdadera asesoría te hace más libre, no más temeroso. Si el consejo reduce tu coraje, no era consejo, era sabotaje silencioso. Número 6. Ellos tergiversan todo lo que dices y lo usan en tu contra. Hay personas que convierten una conversación en un campo minado. Tomas aire para aclarar un malentendido y terminas acusado de dureza. Expresas una necesidad y te devuelven una historia donde eres egoísta. La palabra que ofreciste como puente se transforma en muro. En ese ambiente, el diálogo deja de ser casa y se vuelve laberinto. Vives calculando cada sílaba, como quien avanza sobre arena movediza. La filosofía estoica observa este teatro con una lente clara. El primer movimiento es proteger la hegemonía, ese centro que decide el sentido de tus impresiones. Cuando el otro distorsiona, intenta secuestrar tu interpretación. Si caes en la trampa, reaccionas, gritas, pides perdón por lo que no dijiste. Entonces el juego queda en sus manos. Estas conductas prosperan porque el relato parcial se vende rápido frente a terceros. El manipulador cuenta media escena y asigna a cada gesto tuyo una intención torcida. Con el tiempo, la mirada ajena hacia ti se contamina y aparece una culpa que no te pertenece. Séneca advertía sobre los afectos que arrebatan la razón. Aquí el antídoto es la serenidad activa. No se trata de callar para evitar problemas, se trata de hablar con precisión y sostener registros cuando sea necesario. En España y en México es habitual resolver todo a base de conversación larga, pero con un distorsionador profesional conviene anclar la realidad. Repite con calma lo que quisiste decir. Pregunta, ¿qué entendió la otra parte? Cierra bucles antes de despedirte. Si la tergiversación persiste, limita la exposición. Evita discusiones eternas y cuida tu círculo de confianza. Marco Aurelio recomendaba examinar las representaciones. Aplica ese examen a cada acusación que te lancen. Esto describe un hecho o una interpretación. Cuando la respuesta sea interpretación y además maliciosa, no te enredes. Elige claridad, brevedad y distancia. Tu voz no debe vivir en jaulas ajenas. Un vínculo que solo se sostiene si te tragas tus palabras es una derrota del carácter. La paz no nace de rendirte, nace de elegir dónde pones tu energía y con quién compartes tu verdad. Número 7. Disfrutan viéndote inseguro. Les fascina cartografiar tus grietas, te miran como quien estudia una cerradura y, con paciencia de relojero, aprenden qué palabra encaja para abrirla. No te fortalecen,
erosionan tu suelo. No te acompañan, te hacen desconfiar de tu propio pulso, usan ironías suaves, comparaciones que parecen inocentes, elogios que traen aguijón. Saben que si dudas de tu criterio, buscarás el suyo, y ahí nace su dominio emocional. Cuando te ilusionas con un proyecto, dejan caer frases que enfrían como lluvia fina, no afirman que no puedas, plantan semillas y esperan la cosecha de tus vacilaciones. Empiezas a hablar menos, a retirarte de tus espacios, a oír tu voz como si fuera la de otro. Te ves pequeño porque te miras con el espejo que ellos sostienen. Los estoicos llamaban a cuidar la fortaleza interior, esa ciudadela que nadie entra sin tu permiso. Epicteto recordaba que no nos hiere lo que sucede, sino el juicio que hacemos. Ellos trabajan precisamente sobre ese juicio, torciendo tu mirada hasta que tu valor depende de su gesto. Por eso no toleran que crezcas. Una persona serena ocupa su lugar y toma decisiones, y quien vive del control ajeno no resiste a alguien que piensa por sí mismo. Si notas que tras cada conversación tu confianza mengua, no es casualidad. El método, reconocerlo, es empezar a cerrar la puerta por dentro y a recuperar el timón de lo que depende de ti. Número 8. Te hacen sentir culpable por cuidarte. No soportan perder el mando. Así que convierten tu descanso en egoísmo y tus límites en frialdad. Si dices que hoy necesitas silencio, eres desagradecido. Si agendas una tarde para ti, te acusan de haberte alejado. Reescriben la escena para que seas culpable por poner tu salud antes que su capricho. Instalan la idea de que solo eres buena persona cuando estás siempre disponible, siempre cediendo, siempre apagando incendios que ellos mismos provocan. Cuando sales de ese papel, llegan las escenas calculadas. El suspiro dramático, el inventario de favores, todo busca mover tu culpa como se mueve una palanca. El propósito es que vuelvas a abrir la jaula por dentro y entres solo. Séneca decía que lo más valioso que poseemos es el tiempo, y sin embargo, lo regalamos como si sobrara. Cuidarte no es abandono, es administración de lo que te fue dado. Quien te quiere bien entiende tus límites porque también honra los suyos. Quien necesita tu cansancio para sostener su equilibrio no busca tu bien, busca tu obediencia. La filosofía estoica propone elegir lo que depende de nosotros y soltar lo que no. Elegir descansar, decir no. Decidir cuándo estar y cuándo retirarse pertenece a tu esfera. Si cada acto de autocuidado despierta un tribunal que te condena, no estás ante amor. Estás ante una estrategia. Mira la escena como a contraluz. Si al priorizar tu paz el otro pierde poder, lo que había no era afecto, era dominio. Y el antídoto comienza cuando comprendes que cuidarte no requiere permiso, solo valentía. Número 9. Te hacen acostumbrarte al dolor y lo llaman relación. Este es el punto más cruel, porque no aparece de golpe, sino como una llovizna que nunca cesa. La persona peligrosa perfora con gestos mínimos, con silencios que pesan, con comentarios que parecen inocentes. Al principio arde, luego escuece. Y un día descubres que aquello que te habría hecho llorar ahora solo te incomoda. La tristeza se instala como un mueble viejo en la sala de tu vida. El silencio se vuelve refugio precario y la ausencia de paz empieza a parecer normal, como el ruido constante de una ciudad que ya no escuchas. Entonces dejas de preguntar y de pedir explicaciones, de esperar un cambio. Empiezas a aceptar migas y a llamarlas cariño, a justificar la rudeza como si fueran pequeñas distracciones humanas, a moldearte para caber en un espacio que nunca debió ser tuyo. La filosofía estoica habla de la hegemonía, esa voz interior que discierne qué merece entrar en el alma y qué debe quedarse fuera. Cuando la costumbre del dolor se cuela sin permiso, esa voz se apaga. Es como si el alma, a fuerza de golpes blandos,
hubiera quedado anestesiada. Ya no reclamas lo que te corresponde. Pones excusas por quien hiere. Te culpas por sentir, y esta es la trampa más peligrosa, porque cuando el sufrimiento se vuelve paisaje, dejas de buscar la salida. Marco Aurelio recordaba que el daño real no proviene de lo que ocurre, sino del juicio que sostenemos sobre ello, pero aquí el juicio ha sido secuestrado. Te repiten que exageras, que eres demasiado sensible, que sin esa persona estarías peor, y poco a poco ese mensaje se te clava como una astilla bajo la piel. La persona a tu lado lo nota y lo aprovecha. Ya no necesita elevar la voz ni montar escenas, le basta con mantener el ciclo, como quien riega una planta para que nunca deje de dar sombra. Tú te acostumbras a soportar. Cada intento de reaccionar se convierte en otra demostración de que el error vive en ti. Si te irritas, te dicen que confirmas su versión. Si te callas, interpretan tu silencio como consentimiento. Si te fas, te acusan de abandono. Séneca advertía que nada encadena tanto como los favores mal dados, porque transforman la gratitud en deuda eterna. Aquí la ayuda se usa como lazo y la deuda como mordaza. Sin embargo, hoy has visto las señales con otra luz. Cuando el cuerpo aprende a convivir con el veneno, la dosis mínima basta para someter. Pero también es cierto que una sola decisión valiente puede cortar la circulación de ese veneno. Quien ama, acoge y levanta. Quien respeta, abre ventanas. Quien cuida, no lastima. No estás obligado a habituarte a la punzada diaria ni a vivir rodeado de culpa, miedo y manipulación. Tienes derecho a romper cualquier pacto que destruya tu serenidad. Tienes derecho a comenzar de nuevo, a tomar aire, a decir, basta con voz serena. Los estoicos no proponían frialdad, sino dignidad. La dignidad de no entregar tu paz a manos ajenas, peor que alejarse de alguien peligroso, es extraviarte a ti mismo por insistir en retener a quien solo sabe herir. Si has llegado hasta aquí, es porque una parte de ti presiente que algo debe cambiar. Tal vez reconociste nombres y escenas, tal vez te viste viviendo con esto día tras día. Duele admitirlo, porque aceptar la verdad exige renunciar a la ilusión, pero no caminas solo. Miles de personas están atravesando ese despertar en este mismo momento, y como enseñaban los estoicos, toda pérdida es también una purificación, un despejar del camino para volver a elegir. Llega un momento en que el amor propio habla más alto que el miedo. Llega un momento en que seguir sujetando la cuerda duele más que soltarla. Llega un momento en que la paz llama por tu nombre y es necesario escucharla. Este es el cierre que pedías, un capítulo final para adultos que han cargado con ausencias, sobresaltos y noches en blanco, escrito con la voz serena de quien ya atravesó incendios y sabe nombrarlos sin adornos ni excusas. Hemos recorrido juntos la anatomía del daño silencioso. Aprendimos a reconocer el disfraz de la manipulación. Entendimos por qué algunas personas llegan en puntas de pie y terminan derribando la casa desde adentro. Vimos cómo la culpa puede ser una cuerda con la que uno mismo se ata y cómo el miedo a estar solo abre la puerta a cualquier invasor. Desarmamos el mecanismo del victimismo profesional, del control disfrazado de cariño, del aislamiento que rompe puentes con quienes te sostienen, de la inversión constante de responsabilidades, del consejo que en realidad sabotea, de la tergiversación que vuelve laberinto cada diálogo, del placer ajeno ante tu inseguridad, de la condena cuando decides cuidarte, y por último del hábito del dolor que intenta pasar por normalidad. Todo el viaje tuvo un hilo maestro que hoy quiero dejar grabado en tu memoria como una sentencia luminosa. Tu paz es sagrada y nadie tiene autoridad para administrarla por encima de tu propio juicio.
¿De qué sirve ganar cualquier discusión si pierdes la calma al salir de la habitación? ¿Qué clase de amor exige que renuncies a tu dignidad para que el otro respire tranquilo? ¿Cuántas veces más vas a disculparte por heridas que no provocaste? ¿Cuánto tiempo más quieres tratarte como si fueras un cajón donde cualquiera mete la mano? Si piensas en tus últimos 5 años, ¿no ves ya un patrón de pequeñas concesiones que acabaron siendo grandes renuncias? Piénsalo con imágenes precisas, porque las imágenes ayudan a tomar decisiones. Tu interior es una ciudad amurallada y tú eres su guardián. Tu atención es una lámpara encendida en mitad de la tormenta y solo tú decides a quién abres la puerta cuando tocan en la noche. Tu tiempo es agua que corre y ningún viajero desconocido tiene derecho a cambiar el cauce para regar su jardín mientras el tuyo se seca. Tu palabra es una llave que abre o cierra habitaciones y el silencio que eliges ya es una arquitectura de protección. Cuando en los capítulos anteriores hablamos de hegemonía interior, de límites tranquilos, de la diferencia entre ayuda y control, de la amistad que libera y no encadena, no lo hicimos para decorar una teoría, sino para devolverte herramientas que ya estaban contigo y que tal vez la costumbre te hizo olvidar. Volver a tu centro no es un acto heroico reservado a unos pocos. Es el gesto cotidiano de quien barre su casa al amanecer y decide qué entra y qué sale. Por eso el mensaje principal es directo y por momentos puede sonar incómodo, como todo lo que importa. Tú eres responsable de lo que permites y de lo que toleras, de lo que alimentas con tus atenciones diarias y de lo que dejas de nutrir hasta que muere por sí mismo. No controlas la intención ajena ni la inestabilidad de los otros, pero sí puedes cultivar un juicio sobrio que reconozca una señal a tiempo, un carácter que sostenga un no sin culpa, una paciencia que no confunda perdón con idiotez ni compasión con autoabandono. La pregunta es sencilla y brutal como una puerta que se abre o se cierra. ¿Vas a seguir cediendo terreno de a pocos para no discutir hoy? Aunque eso te condene a discusiones interminables mañana, ¿vas a seguir explicando lo obvio a quien vive de torcer tus palabras? Como si tu claridad necesitara traducirse infinitamente a un idioma que el otro finge no entender. ¿Vas a aceptar la jaula porque tiene flores o te vas a recordar que el aire de afuera siempre fue tuyo? Imagina ahora escenas que reconozcas con nitidez, porque las escenas te devuelven el cuerpo. Te ves en una cocina a media luz, ordenando platos que no ensuciaste. Te escuchas decir que no pasa nada mientras tu pecho se encoge. Miras el celular temiendo un mensaje que te roba el humor del día. Entras a una reunión y tu voz tiembla por las frases de alguien que ya aprendió dónde lastimarte. Caminas por la ciudad como si llevaras una mochila con piedras que te entregaron en cada visita. Te quedas en la cama mirando el techo porque has olvidado cómo suena tu nombre pronunciado con cariño limpio. ¿De verdad quieres que ese sea tu estándar de vida? ¿No te mereces una alegría sin dobleces? Una amistad que te haga más valiente, un amor que no te pida recibos, un trabajo donde tu competencia no sea castigada como arrogancia, una familia donde tu silencio no sea la única estrategia de supervivencia. Revelo, sin rodeos, la brújula que hemos construido. Cuida tu criterio como quien guarda un fuego en la montaña. Reconoce las señales sin teatralidad pero sin negación. Habla breve cuando el otro revuelve el agua para turbiarla. Camina hacia espacios donde la verdad pueda pronunciarse sin pagar con una guerra. Vuelve a ver a la gente que te quiere bien. Retoma hábitos que ordenan tu mundo y corta con actos discretos lo que te ata sin necesidad. Quizá te preguntes si no es demasiado tarde, si los años ya se fueron, si lo que duele no se ha vuelto parte de tu carácter. No te mientas, el dolor te curvó. Sí, pero no te definió. Hay una línea en ti que aún está recta y esa línea es suficiente para recuperar dirección
Imagínate como un jardín que pasó una sequía larga y ahora recibe agua. Los primeros días la tierra traga sin mostrar nada, pero debajo ya se despiertan raíces y pequeñas semillas se estiran en silencio. Imagínate como una casa que apaga luces innecesarias y vuelve a iluminar las habitaciones que te devuelven paz. Imagínate como un caminante que después de un tramo oscuro ve un faro y aunque el viento golpee, sabe que cada paso tiene sentido, porque la costa existe. Esta claridad no propone venganza ni orgullo. Propone responsabilidad adulta y compasión lúcida. La compasión que empieza por ti y no funciona contra ti. La responsabilidad que elige causas buenas por encima de aplausos tibios y pertenencias baratas. No estás obligado a mantener la farsa de una historia que ya no te refleja. Nadie te pagará horas extras por mantener encendida una relación sin salida. Lo verdadero se reconoce porque te da espacio y no te lo quita. Te devuelve ganas de levantarte y no las consume. Te deja respirar con el pecho entero y no con un hilo de aire. Alguien podría decirte que exageras, que todos los vínculos duelen, que así es la vida adulta. Tú lo sabes mejor. La vida adulta duele porque la pérdida y el cambio son inevitables. No porque debas aceptar la crueldad como método. También sabes que en España y en México, en cada barrio, hay personas que han recuperado su voz a los 40, a los 50, a los 70, y han encontrado amistades nuevas y oficios nuevos y hasta fuegos nuevos en amores serenos. Gente que aprendió a vivir con cicatrices visibles y con dignidad invicta. Gente que no quiso morirse antes de morirse. Permíteme entonces plantearte un breve ejercicio de preguntas que son decisiones disfrazadas. ¿Qué 3 límites vas a sostener en los próximos 30 días, aunque te tiemblen las manos? ¿Qué 2 conversaciones vas a posponer porque no conducen a nada y solo drenan tu ánimo? ¿Qué una práctica diaria de cuidado vas a elegir y defender como si fuera un ritual? ¿Porque lo es? ¿A quién vas a llamar para decirle gracias por seguir allí? ¿Y a quién vas a dejar de llamar para dejar de alimentar una dinámica que solo te encoge? ¿Qué vas a escribir esta noche en una hoja para recordarte mañana por la mañana que no vuelves a entrar en la jaula con tu propia llave? Convierte estas preguntas en acciones humildes y visibles. Agenda el descanso sin pedir permiso. Vuelve al médico que postergaste. Revisa tus finanzas con honestidad. Ordena el cuarto que pospusiste, porque el orden externo devuelve autoridad interna. Prepara una conversación con frases cortas y un final claro. Busca la comunidad que te sostenga. La llamada a la acción es simple y exigente. Toma responsabilidad radical por tu paz. Si te quedas, que sea porque hay verdad, reciprocidad y crecimiento. Si te vas, que sea porque elegiste la vida y no el teatro. Si perdonas, que sea desde la libertad y no desde el miedo. Si vuelves a intentarlo, que sea con acuerdos concretos y plazos que se cumplen. Si decides terminar, que lo hagas con respeto por ti y por el camino andado. Esta decisión no será celebrada por todos, pero tú no vives para la ovación de los que no cargan tu cuerpo al dormir. Y ahora, antes de cerrar, déjame alinear esta salida con aquello que abrimos al inicio de la obra. Cuando preguntábamos si quien más daño te hacía no era precisamente quien decía quererte, y te invitábamos a mirar con otros ojos los gestos y las palabras, porque los gestos y las palabras tienen peso de ancla o de viento. Y solo tú puedes decidir a cuál te atas y con cuál navegas. Esa invitación, esa sospecha fecunda, sigue siendo válida y atraviesa todo lo dicho aquí. Lo que te propongo como visión de futuro no es una promesa vacía ni una metáfora de calendario. Es una roca a la que aferrarte cuando arrecie la tormenta y una música lejana que te recuerde hacia dónde avanzas, cuando el cansancio quiera convencerte de que no vale la pena. Te propongo una vida en la que tu criterio maduro sea el faro que guía,
no el altavoz del miedo ajeno. Una vida donde la conversación vuelva a ser casa y no campo minado. Donde el trabajo tenga propósito y descanse sobre tu talento y no sobre tu ansiedad. Donde el amor sea un territorio con puertas abiertas y reglas claras. Una vida en la que tu tiempo se invierta en sembrar, construir y sostener lo bueno. Una vida en la que el dolor siga existiendo, pero no te defina. En la que la pérdida sea maestra, pero no carcelera. En la que los cambios inesperados sean mareas que te acercan a puertos mejores, y te propongo además una perspectiva más grande que cualquiera de nuestros calendarios, la experiencia de saberse parte de algo que no termina con uno mismo, de una cadena de bien que deja huellas largas, de una esperanza que no se negocia con la urgencia, de una eternidad que se asoma en cada acto de amor sin condiciones, en cada perdón que libera, en cada sí pronunciado con integridad. Cuando mires atrás dentro de 10 años, quiero que puedas reconocer que este fue el punto de inflexión. El día en que cambiaste de metro la medida con la que te tratabas, el día en que dejaste de perseguir a quien no quería encontrarte, el día en que dijiste, basta con la voz que te devolvió a ti mismo. Si te tiemblan las piernas, es normal. Los valientes no caminan sin miedo, caminan con él a un lado. Y aún así, dan el paso. Hazlo ahora mismo, aunque parezca mínimo, porque lo mínimo repetido construye destinos. Enciende la lámpara dentro de tu ciudad amurallada. Saca la basura emocional. Aire a las habitaciones. Abre la ventana por la que entra la luz. Escribe tu decisión y cumple la mañana al despertar. Llama a tu gente y vuelve a dejar que te sostengan. Y cuando la culpa te hable, recuerda que no tiene tu firma. El futuro no es un lugar lejano, es la suma de atenciones que eliges hoy, y la buena noticia es que ya empezaste, porque has leído hasta aquí. Y eso significa que tu alma está de pie. Que así siga, que así crezca, que así, paso a paso, vuelvas a habitar la vida que mereces. Si este mensaje te hace sentido, quédate. Comparte en los comentarios qué pequeña señal has reconocido en tu historia y qué paso concreto vas a dar para proteger tu calma. Aquí encontrarás reflexión, fuerza y verdades que muchos prefieren ocultar, y si deseas profundizar, busca el contenido donde exploramos las señales de la envidia en la vida cotidiana. Porque hay comportamientos aún más sutiles que sabotean desde la sombra. Nos encontramos al otro lado, donde la libertad interior no se negocia y la voz de tu hegemonía vuelve a